Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual podemos compartir tu palabra. Gracias porque hemos cantado, hemos compartido la cena. Señor, queremos pedirte por esta actividad que vamos a tener en marzo. Ayúdanos a disponer nuestros corazones, a orar por este tiempo que vamos a pasar juntos, como hermanos y como iglesia. Señor, guarda la vida de nuestro hermano, del pastor, señor Walter, de su esposa que nos van a visitar. Que ese tiempo, esos días, los podamos aprovechar con mucho gozo y alegría y podamos glorificarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Guarda la salud de mis hermanos, guarda este tiempo, guarda también la vida de nuestras hermanas que van a estar viajando, que también las guíes y las ayudes allí, Señor, en Dominicana, y te rogamos, Señor, que puedan estar con nosotros y compartir todo lo que vivieron. Y oramos, Señor, por la iglesia en Argentina. Oramos, Padre, para que aún en muchos más lugares sigas levantando testimonios donde tu palabra sea lo principal. Sigas levantando hogares, iglesias, despertando pastores, líderes, ministros, que te glorifiquen y que, Señor, estén predicando tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos ahora a ir a tu palabra y a poder estar, Señor, viendo los tesoros que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, llegamos al final del capítulo 2 de Mateo, Y ya estamos en febrero y ya estamos al final de los capítulos 1 y 2. O sea, si mal no recuerdo, empezamos justo en enero, el primer domingo de enero, ¿no? Mateo, así que Mateo capítulo 1 y capítulo 2 nos llevó un mes. Hoy finalizamos ya, vamos a ver desde el versículo 19 al 23 de Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 y capítulo 2 son como un preámbulo o prólogo de lo que Mateo va a desarrollar. Va a ir desarrollando después para ya entrar en el ministerio de Juan el Bautista. Entonces lo que hoy vamos a ver es lo último de lo que está escrito en la palabra de Dios acerca de la infancia y la juventud de Jesús. Porque ya después en los evangelios pega un salto para introducirnos a Mateo y para introducirnos al ministerio de Jesús. Ya Jesús, ya más grande, ya crecido, ya un hombre, joven, ¿no? Pero ya directamente al ministerio y a lo que el Señor, Mateo ya lo introduce a Juan el Bautista, porque acuérdense que siempre Mateo viene hablando acerca de lo que se dijo del Mesías. Entonces va a empezar a mostrar quién era Juan el Bautista. Pero ahora ahí tenemos los versículos de Mateo 19 al 23. Y vamos a ver lo que Mateo escribe acá. Dice: pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahí llegamos ya al final del capítulo 2 y Dios le habla a José para que proteja la vida de Jesús, la vida del niño y su mamá,
para que se cumpla también la escritura de que el Mesías sería llamado Nazareno y fijaría ya su residencia en Nazaret, en ese lugar, y en la región de Galilea, que después vamos a ver cómo Jesús sale y entra a esa región, siempre está muy emparentado con ese lugar y con esa región. Pero vamos a ver acá lo que la palabra de Dios nos quiere decir, cómo Dios protege y cuida a los que son suyos, a los que Él llama también, y en los cuales su propósito siempre se cumple. Los llama para sus planes, propósitos, pero que sobre todas las cosas la palabra de Dios siempre se cumple, siempre se cumple. Y ahí acá en Mateo deja claro que Jesús es el Mesías prometido. Lo vimos en la genealogía, lo vimos en lo que dijeron en el momento de la concepción de María, lo que hablaron los profetas. Mateo lo va citando, lo que va diciendo cada profeta en particular, y cómo es el hijo de David, y es el hijo de Dios, y es el hijo del hombre, Emanuel, aquel que el Antiguo Testamento anunciaba. Y segundo, ya los líderes religiosos, guiados por el pecado, no quisieron reconocer a Jesús, ni el tiempo de la visitación. ¿Se acuerdan? Cuando vinieron los reyes a presentarles los presentes, los magos, los sabios del Oriente, y estaban los religiosos, y no quisieron, no supieron, no siguieron al Señor teniéndolo ahí, inclusive con lo que decía la Escritura. Y es importante tener presentes estos primeros capítulos, ya que forman parte de algo muy importante que acá Mateo quiere hablar, que es la doctrina de la encarnación. Y esta doctrina de la encarnación, hermanos, como cristianos, nosotros tenemos que estar muy seguros de esto. Nosotros podemos decir livianamente, Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y tal vez en esa frase, Dios se hizo hombre, tener equivocaciones. Porque verdaderamente el que se hizo hombre fue Jesús, el Hijo de Dios. Fue Jesús el Hijo de Dios. Y esto nos lleva también a entender lo que es la doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres perfectamente son uno. Pero acá la segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Hijo de Dios, verdaderamente Él se encarnó y se hizo hombre. Esto no quiere decir que María engendró, no es cierto que María engendró un hijo y nació un hombre nuevo, un Jesús nuevo, una persona nueva. No, ella tuvo al Hijo de Dios en su vientre y así empezó a crecer. No era un hombre diferente. Por eso es importante reconocer y saber verdaderamente que Jesús se encarnó y se hizo hombre. Verdaderamente Jesús se hizo hombre. Y en esto hay a veces muchas discusiones y a veces muchos errores, porque algunos creen que verdaderamente Jesús nació de María, está bien, es Dios encarnado, pero nació un nuevo Jesús, una nueva creación, un nuevo hombre. Y esto desvirtúa todo lo que es el Hijo de Dios, su naturaleza, su gloria, el propósito que Él tiene. Y verdaderamente acá Mateo nos deja en claro que Él se encarnó. Él se encarnó, el eterno Hijo de Dios, la persona de la Trinidad, tomó para sí la naturaleza humana. Y no significa que tomó existencia por eso de una nueva personalidad, sino que Dios, el Hijo eterno, se encarnó. Juan 1:14. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, nos dice esta verdad. Dice, que el verbo fue hecho carne. O sea, el verbo, el logos, la palabra, es Jesús, el Hijo de Dios, fue hecho carne. Fue hecho carne. Y verdaderamente eso es lo que es la doctrina de la encarnación. Y ahora continuamos con el relato final de este periodo de huida. Digo de huida porque lo vienen persiguiendo a Jesús y a su familia, para ya finalmente radicarse en el lugar profetizado donde el Salvador sería llamado y conocido. Y vamos a ver ahí en el desarrollo del versículo 19, ya entrando en este texto, dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Y hermanos, esto es una serie, va finalizando una serie de sueños que Dios le va hablando a
su padre a José, se va manifestando a María, se fue manifestando a los sabios del Oriente, todo para mostrarle acerca de lo que tenían que hacer con respecto al Hijo de Dios, a Jesús. Y este es el cuarto sueño de 5 sueños que hay acá, entre estos capítulos. Y este es el cuarto sueño que tiene José, de carácter sobrenatural, que Mateo lo relata ahí en Mateo capítulo 1:20, Mateo 2:12, Mateo 2:13, Mateo 2:19 y Mateo 2:22, que lo vamos a ver un cachito más adelante. Acá están los 5 sueños. Y acá en el sueño relata que Herodes había muerto. Ahora, ¿por qué Mateo tiene que decir, poner y escribir que Herodes había muerto? ¿Se acuerdan que venimos hablando de Herodes? Un rey malo, muy malo, un hombre muy despiadado, cruel. Y tiene mucho que ver esto, porque tuvo mucho que ver desde el nacimiento de Jesús, este rey, tirano. Pero acá también nosotros podemos ver cómo Dios trata con la naturaleza de un hombre pecador, tirano, que está persiguiendo los propósitos de Dios al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y Mateo lo cuenta su historia hasta el final. Cuenta desde cuando Herodes está, que comienza a perseguir, pero después a su vez cuenta la muerte de este rey, de Herodes, que está persiguiendo a Jesús. Está persiguiendo a Jesús. Y ahora relata, dice que se le aparecen sueños, y el texto griego dice, habiendo muerto Herodes. Habiendo muerto Herodes. No le está diciendo, Herodes murió, y ahora tenés que levantarte, sino que dice, habiendo muerto. Y este texto griego deja ver, y por los historiadores también deja ver, que Herodes sufrió una enfermedad muy fea, una enfermedad terminal, en la cual sufrió mucho. Y entonces, este Herodes, aún sufriendo, aún en su enfermedad, persiguiendo hasta lo último al Salvador, queriendo matar al Hijo de Dios. Cumple su propósito, mata a algunos niños, menores de 2 años, como se había dicho. Toda esta trama, él también lo hace junto con otros hombres que maquinan estas cosas. Por eso Mateo dice que han muerto los que procuraban la muerte del niño. Que ya Herodes murió, y dice que en el versículo 20 dice, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Pero acá se enfoca en Herodes. No es que de golpe todos se murieron, sino que ya aquel que procuraba la muerte del niño ya murió. Ya ahora tenía que estar tranquilo, ya no estaban persiguiendo a los niños. Entonces, acá Mateo finaliza con la persona de Herodes como un hecho que el Señor se lo reveló a José en sueños por medio de un ángel, como ya había hecho antes para que llevase al niño a su madre a Egipto, ahora para que regrese con ellos de nuevo a Israel. Y Dios había dicho a José que debía permanecer en Egipto hasta que le fuese indicado, y había llegado el tiempo de regresar conforme a lo determinado por Dios. ¿Se acuerdan quién era José? Mateo capítulo 1 dice que José era un hombre justo. Entonces él tenía un temor de Dios, aún en medio de sus dudas, de ser un hombre con debilidades. Él siempre que escuchó la voz de Dios, él hacía lo que Dios le decía. Siempre lo que Dios le decía. Entonces, José ahora nuevamente recibe este sueño. Dios le dice, Herodes ya Herodes murió. La crueldad de este hombre de Herodes, esto no es lo que se dice históricamente, es por historiadores, dice que hay escritos que en el tiempo antes que él muera, él tomó para sí a gente, a religiosos que trabajaban para él, los manda a meter preso, los manda a que estén presos, y después da órdenes exclusivas que cuando él se muera, a estos hombres los manden a matar junto con todos los esclavos, junto con todos los presos. Porque él dijo que por lo menos si no van a llorar por mi muerte, que lloren por su muerte. La crueldad de un hombre, cómo es el corazón de un hombre hasta el final, que tiene ahí nomás al Hijo de Dios.
lo tuvo ahí cerca el Hijo de Dios para ir a adorarlo, para conocerlo. Su corazón hace lo que le dicta, lo que le dice. Su corazón es tan perverso. ¿Cómo el corazón de un hombre puede ser tan perverso? ¿Cómo el corazón de un hombre aún se ensaña tanto en la maldad? Y cómo este hombre Herodes no tuvo compasión. Y hoy está seguramente, o tal vez no, lamentándose en el infierno por haber tenido tan cerca al Salvador y ahora estar sufriendo por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. El versículo 20 dice lo siguiente: se le aparece el ángel del Señor en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Ahí se le informa la última noticia a José de que ya había muerto Herodes y que ya se habían muerto los que procuraban la muerte del niño. Y acá esta palabra diciendo, cuando dice diciendo, el Señor le dice, es considerá, José, considerá lo que te voy a decir, mirá, presta atención a lo que te voy a decir. Mateo capítulo 2, versículo 13. El Señor le dice, lo repite de nuevo: levántate, toma al niño y a su madre. Lo mismo que le dice ahora. José, levántate, le habla y le da una orden: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Ahora en el versículo 20 le dice lo mismo el Señor: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. El Señor le va indicando dónde tiene que ir, a qué lugar tiene que ir. Por eso el Señor está en cada detalle. Yo no puedo, cuando oramos a veces, cuando nosotros estamos orando por cosas específicas, es bueno que le oremos al Señor y que prestemos atención a lo que Dios nos dice y que prestemos atención. Dios está en cada detalle, Dios está en cada pequeñez. A veces nosotros creemos, no, ¿cómo le voy a pedir esto al Señor? Tal vez para mí es una tontera esto. Dios no está pensando en estas cosas. Nosotros tenemos que orar por cada cosa que necesitamos y Él nos va a conceder eso conforme a su voluntad, no conforme a caprichos, sino conforme a su voluntad. Pero nosotros tenemos que estar exponiendo nuestro corazón, derramando nuestro corazón delante del Señor cada día. Y acá José, el Señor le revela en sueños, le dice a dónde tiene que ir específicamente, pero ya lo manda a la tierra de Israel, no a un lugar específico. Nazaret todavía no le había dicho. Le dice: levántate, vete, toma al niño y a su madre y ve a la tierra de Israel. Y esto, fíjense, que es diferente a huye. Cuando Dios le habla anteriormente, cuando están van a perseguir a los niños, Dios le habla y le dice: huye. Y tiene mucho que ver con la actitud que José tenía que tomar. Tenía que salir corriendo, era urgente. Ahora no hay un huye. Ahora le dice más tranquilo: levántate y ve. Como que aún el Señor conoce cómo somos nosotros, tal vez en la ansiedad, en lo que nosotros queremos, y nos dice hasta la actitud que tenemos que tener. Nos dice, nos marca el lugar, pero nos dice: tenés que ir de esta forma. Hasta como que el Señor nos marca el paso, cómo tenemos que caminar. Él está en cada cosa. Nos da también, a José le estaba dando ese sentido de marcha. Y vemos cómo Dios aún se ocupa de mostrarle claramente lo que tiene que hacer y cómo debe hacerlo. Ahora dice: los que procuraban o buscaban matar a Jesús ya habían muerto. El ángel le informa de la muerte de Herodes, y también los que estaban planeando esto, los que lo secundaban en esta misión de matar a quien era el rey de los judíos. Ahora fíjense, el que debía morir está vivo. Y los que tenían que estar vivos están muertos. Y es lo que Dios siempre hace. ¿Quién se va a interponer a sus planes? ¿Quién se va a interponer a sus palabras? ¿Quién se va a interponer a lo que Él dice? Y ahora José tiene que regresar a Israel. Yo me imagino que José debería estar contento, porque estaba regresando a su lugar, estaba regresando a su tierra, al lugar de donde él era. Que había llegado el momento y que él tenía que regresar, el tiempo, el momento. El Señor
con sus padres debían regresar a Israel. Versículo 21, José obedece, dice, entonces él se levantó. Dios le dice, versículo 20, levántate. José obedece, dice, se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. O sea, José obedece, sale de Egipto, se va a Israel, estaba siguiendo todo el tiempo esa conducción divina, entra a Israel, pero todavía no sabe dónde ir. ¿Dónde ir? Él entra a Israel, ya entra a Israel, pero todavía no sabe dónde ir. Todavía Dios no le había dicho, no le había informado dónde tenía que ir. Pero, y acá hay un contraste. Este pero es un contraste. Nos deja como unos puntos suspensivos. Y esta expresión de contraste de pero, José oye, versículo 22, que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre. Nuevamente Mateo, ahora dice, Herodes murió, pero ahora está reinando su hijo. ¿Qué pasa con el hijo? ¿Cómo era el hijo de Herodes? Como el padre. O tal vez era más bueno, no sé. No, Arquelao era tan cruel y tan malvado como su padre Herodes. Eso lo había enseñado y lo había aprendido bien en la escuela de su padre. Lo había aprendido bien. ¿Cómo un hombre, un padre impío, cruel, puede enseñar a sus hijos a ser tan cruel como él o tal vez peor? En esa escuela del demonio, diría Spurgeon. Dice Mateo que reinaba Arquelao, y Arquelao era hijo de Herodes el Grande. Ahora, no quiero dejar pasar por alto José. Este pero que José oye, que reinaba Arquelao, a José lo pone en una duda. Lo pone en una duda porque él se entera que este hombre, que este hijo de Herodes, y seguramente él sabía que este hijo era tan malvado y sanguinario, es como que lo frena. Entonces ahí José tiene que esperar, Señor, ¿qué va a pasar? Está Arquelao. Era hijo de Herodes el Grande, gobernador brutal, inmoral, y este gobernante estaba sobre Judea, y no era un dato poco menor que esté Arquelao en ese lugar. Por eso José tiene ahí, muestra sus sentimientos. ¿Cuáles son los sentimientos? Versículo 22. Tuvo temor de ir allá. Entonces, Dios le dice, levántate, anda a Israel, entra a la tierra de Israel. José se levanta, obedece, como lo hizo tantas otras veces. Ahora, cuando ya entra en la tierra de Israel, todavía no sabe dónde ir. Las últimas noticias, Arquelao está reinando en ese lugar que él está pisando y tuvo temor. Y ahí están los sentimientos de José. Tuvo temor de llevar al niño, tuvo temor de su madre, tuvo temor de su vida, tuvo temor de ir allá. O sea, la traducción cuando dice tuvo temor, temió ir allí, a ese lugar. Temió estar en ese lugar. Ahora, ¿qué les parece? Si saben que está reinando un rey impío, cruel y brutal, Dios le dice, váyanse de acá unos kilómetros, llegan allá y se enteran. Obvio que vamos a tener miedo. Seguro. Vamos a tener temor. Pero es bueno que Mateo deja expresar a un hombre lo que sentía José. Porque Dios también está en ese detalle de lo que él sentía. Él conoce a José, conoce a aquel en el cual Dios le encargó la vida del Salvador. Conoce, pero Dios lo iba a estar guiando. Dice que José tuvo miedo, pero la providencia divina interviene para hacer salir a José de sus dudas tocante al lugar donde debía sentarse. Y el Señor le dice, versículo 22, pero avisado por revelación en sueños, el último sueño, el quinto sueño, se fue a la región de Galilea. Ahí Dios le dice que desvíe su tranco, que se vaya para otro lado. Y se va a la región de Galilea, un lugar también conocido por José. Y acá el Señor le dice que debía seguir de donde estaba al norte del país y morar en esa región
de Galilea. Y el versículo 23 dice el texto en griego, acá dice en la versión Reina Valera 1960, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Ya estaba el lugar, ya el Señor ya le había dado la residencia fija donde él se iba a sentar, porque el texto griego dice, y llegado puso su residencia allí. Y llegado puso su residencia allí. Es como quien dice, desarmó los bolsos, sacó todo, ya acá nos quedamos. El Señor, José le debe haber dicho a María, acá nos quedamos, acá este va a ser nuestro lugar. Acá vamos a vivir, acá Dios me dijo que este es el lugar, Nazaret es el lugar. Y dice que habitó en Nazaret, en la región de Galilea, y esta es la región donde creció Jesús. Acá es donde él, su infancia y su juventud, él la iba a pasar buena parte ahí en esa región de Galilea, y donde llevado a cabo mucho de su ministerio también en la tierra. Y es de destacar que muchos gentiles, o sea, personas no judías, los gentiles, vivían en esa región, Tuvieron al Salvador, los gentiles tuvieron ahí al Salvador, haciendo morada y residencia allí, vivían en Galilea y sus alrededores. Y la presencia de Jesús en Galilea era un cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Y me encanta porque Isaías 9, del 1 al 2, creo que también en otros textos, cuando estuvimos viendo otras cosas, también lo cité. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Precioso, precioso. Ahora imagínense, si yo tendría que hacer los planes, ¿dónde tengo que poner mi residencia para expandir mi ministerio a todo el mundo? No voy a elegir Galilea, voy a elegir una capital, voy a elegir Jerusalén, donde haya mucho movimiento, mucha gente. Pero eso lo hago yo en mis planes humanos, carnales. Dios, el propósito de Él es eterno y es perfecto, y Él utiliza las cosas que no son para que sean. Utiliza una región de hombres inmundos para los judíos, de gentiles, llena de gentiles, de hombres de clase baja, ni siquiera clase media, clase baja, para que su Hijo, el Hijo de Dios, habitase en ese lugar y para que desde ese lugar Él comience su ministerio, para que desde ese lugar Él crezca y que Él salga de ese lugar, un lugar totalmente despreciado. Pero Dios lo quiere hacer así. Como Dios a veces, hermanos, hace cosas que, bueno, muchos de nosotros tenemos testimonio, ¿no? De decir, mirá cómo obra Dios, yo nunca me imaginé que Dios iba a hacer eso. O era una persona, nunca me imaginé que iba a estar sentado acá, un hombre despreciable. Dios utiliza, Dios hace como Él quiere y hace de acuerdo a sus planes. Y Nazaret es el lugar que es un poblado que estaba más o menos a 112 kilómetros de la capital de Jerusalén, de la capital donde todo el pueblo, todo iba hacia ese lugar. Este pueblo estaba a 112 kilómetros, estaba alejado. No es 112 kilómetros de auto ahora, 112 kilómetros a pie. Es diferente. Ahora decimos, es acá nomás, es acá. No, 112 kilómetros allá era sandalias, ni siquiera zapatillas y caminar. Estaba alejado. Un lugar de baja reputación. Y ahora volvemos al principio, a Nazaret. A Nazaret. Estamos volviendo al lugar de donde se produjo el milagro de la concepción virginal del Hijo de Dios, María. Estamos volviendo a ese lugar. Y también acá tiene que ver lo que describe el Antiguo Testamento, acá cuando lo leímos en Isaías. Y la condición que tenía que tener el Mesías. ¿Cuál era la condición del Mesías que decían
los profetas. Poco atractivo. No tenía que tener algo que él ni siquiera que venga de un lugar que la gente lo admire. No, tenía que venir de un lugar que sea gente despreciada. Y él ahí hace su residencia en Nazaret, y las dos poblaciones de Belén y Nazaret se unen en la relación con el nacimiento del Mesías. Belén y Nazaret también la concepción y después cómo va él creyendo. Y ponen de manifiesto también la intencionalidad de Mateo de mostrar que realmente Jesús de Nazaret es el Mesías. Porque estos lugares, Belén y Nazaret, habían sido dichos por los profetas, había sido ya hablado. Entonces, para que se diga, como dice acá, para que se cumpliese, versículo 23, lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y fíjense que acá no dice lo que dijo el profeta como otras veces, sino que dice los profetas. Es que no hay una profecía que alguien diga que él iba a estar habitando en Nazaret, sino que todas las profecías juntas del siervo sufriente apuntan a que este era el lugar, este es el lugar donde él tenía que residir. Este es el lugar. Por eso ahí dice, fue dicho por los profetas, o dijeron varios profetas, y es una generalidad de toda la profecía en relación con el varón de dolores y el siervo sufriente que tenía que ser Jesús. Iba a ser llamado Nazareno, es decir, nativo de Nazaret, nazareno. No nazareo, que eran aquellas personas que hacían un voto desde el nacimiento para vivir una vida íntegra, consagrada, y hacían distintos pasos de comidas y de bebidas, inclusive se dejaban el pelo largo, o algunos se pelaban todo porque tenían un voto delante de Dios. No, sino que acá iba a ser llamado Nazareno, porque él salía de Nazaret. Tenía que ser reconocido que él salió de Nazaret. Y en los tiempos de Jesús, ser nazareno. Nosotros vivimos en Bahía. ¿Y qué somos? Dicen, vos sos bahiense. Bueno, imagínense que este lugar, Bahía Blanca, sea la cuna de todos los delincuentes de la Argentina. Imagínense. No, traemos a todos los de Capital Federal, los de Rosario, los de Mar del Plata, y los que vienen del extranjero vienen a Bahía, acá a hacer su guarida. Imagínense un lugar así era Nazaret. Por eso Juan capítulo 1, versículo 45 y 46. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 1, versículo 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjense lo que le dice Natanael. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Mirá. ¿Y por qué era la reputación de ese pueblo? ¿Qué puede salir de Nazaret? ¿Qué puede salir de ese lugar? Una cuna de delincuentes, casi le faltaba decir. No puede salir nada bueno. Pero ahí nació el Mesías. Por eso no había nada atractivo en él, para que la gente lo quiera seguir, sino solamente porque él, el Señor, le abría los ojos a las personas, y cuando decía, ven y sígueme, dejaban todo y le seguían. Porque era el Hijo de Dios. Y es él al que él quiere llama. De que él quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Lo vimos en los fariseos, lo tenían ahí, no quisieron saber nada con Jesús. No quisieron ir a adorarlo. Herodes lo tenía ahí. Es más, hizo una pantomima de que no, díganme, voy a ir y lo voy a adorar. Mentira, quería matarlo. No lo adoró. Ya ese hombre tuvo la oportunidad. Los fariseos tenían la oportunidad, sí, pero no quería adorarlo. Es como el corazón del hombre. No quiere acercarse a Dios. No, lo tiene ahí, lo tiene a pocos metros, pero no quiere, no puede hacerlo, a menos que el Señor lo salve. Pero está ahí. Jesús
La puerta del arca está abierta. Puede entrar, puede correr, todo hombre puede ir y correr a la cruz. Andá y corré y abrazá la cruz. Seguí a Cristo y viví una vida piadosa. Lee su palabra y obedecé todo lo que dice en ella. Pero el hombre es hostil hacia Dios. Es hostil hacia Dios. Y entonces ahí lo tenemos a Jesús ya instalándose en un lugar, ya comenzando a mostrarse cómo iba a ser su reputación. No hay más de Jesús acerca de su infancia, solamente podemos ver que él fue un hijo ejemplar, él obedeció en todo a sus padres, él estuvo trabajando con su padre porque el padre enseñaba los oficios en aquel entonces, él creció ahí y fue sujeto y fue tentado en todo también, aún en cosas de niños, fue tentado en todo, pero nunca cometió pecado. Y aún en todas esas cosas su madre María dice que lo miraba a él y guardaba todas esas cosas en su corazón. Ella estaba aprendiendo de su Salvador, estaba aprendiendo de Jesús, su Hijo, pero a su vez el Salvador. Entonces, hermanos, ¿qué podemos sacar o extraer acá? Algunas aplicaciones prácticas de este texto. ¿Cómo Dios cuida a los suyos? ¿Cómo Dios cuida a los suyos? Desde el capítulo 1 hasta el final de este capítulo 2, Jesús fue el primer perseguido, podríamos decir, en este tiempo. Lo persiguieron a él. Jesús sufrió persecución. Hoy hay miles en el mundo que sufren persecución. Jesús le pasó todo a Jesús. Aún en la persecución, desde niño lo quisieron matar. Desde niño lo persiguieron para matar. No pudieron hacerlo. Pero él protege a los que son suyos. Protegió a José, protegió a María. Como su eterno plan nadie lo puede frustrar. No hay gobierno, no hay reyes que pueda frustrar esto. La maquinación de Herodes, su gobierno, toda la maquinaria asesina que tenía de soldados y demás súbditos no pudieron con el plan de Dios. Es obvio, nadie puede. En ningún tiempo va a poder con el plan de Dios. Lo que Dios ya estableció en todas las épocas. José fue obediente a la voz de Dios. Lo vemos en estos dos capítulos, cómo José obedeció. Era un hombre justo, dice Mateo, pero a su vez Mateo muestra en qué era justo, como Dios dijo y él obedecía, Dios dijo y él obedecía. Sueño, vete y él iba. Pero a su vez como un hombre tan justo puede tener debilidades, como tenemos acá, un temor natural que tiene todo hombre, que tenemos nosotros. Pero Dios cómo cuida a sus hijos en medio de sus planes. Dios es siempre fiel. Cómo la muerte puede arrebatar de este mundo también a los reyes, lo mismo que a los demás hombres. Los que gobiernan miles de vidas en todo este mundo, se puede levantar un presidente de una nación y decir, tengo el mundo bajo mis pies. Ese hombre va a morir igual que todos los hombres. Dios le contó sus días a ese hombre. Y cuando Dios diga, hace así y ya desapareció. Todos los que quieren estar en contra del plan de Dios, ya como Herodes y los demás súbditos, ya son polvo. Nadie puede. Dios gobierna a esos hombres. Dios los pone para Él demostrar su poder y su gloria. Para que nosotros veamos un Dios, cómo es Dios, cómo Dios obra aún en medio de los reyes. Y cómo Dios puede cambiar y transformar a las personas. Como también lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, y hubo reyes que cambiaron, se arrepintieron y reconocieron a Dios. En conclusión, hermanos, consideremos como al principio esta doctrina de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Verdaderamente Jesús nació de María, se encarnó, nace de María y Él nace siendo el Hijo de Dios. Siendo el Hijo de Dios. Y habitó este mundo. Y verdaderamente eso tenemos que saber. El Verbo encarnado, como dice Juan. En segundo lugar, confiemos en el Señor aún en medio de los problemas, cuando nuestra vida corra peligro. Recordemos que el triunfo del impío es de corta duración, siempre.
Cuando veamos a los impíos que maquinan y cumplen sus planes, recordemos que es de corta duración. Su reinado, su vida y eso que ellos están haciendo no va a durar por siempre. La palabra de Dios dura por siempre. El propósito de Dios es eterno y siempre lo va a cumplir. En nuestra vida, en la vida de su iglesia, en la vida de su iglesia que Él la compró con su sangre. Nosotros somos su iglesia. Así que no tenemos que tener temor. Estamos cobijados delante de Él. No tenemos que tener temor. En tercer lugar, hay una lucha por la verdad. Y hermanos, la verdad está en guerra. La verdad está en guerra. Y es la verdad de la palabra de Dios. Es esta palabra de Dios que tenemos que proclamar, predicar, exponer en nuestras familias, en las escuelas, en la calle, en el barrio, en nuestros familiares. Esta es la verdad de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que predicar. Y es lo que Dios expuso todo el tiempo. Cuando Jesús nació, su verdad, lo que Él dijo, la verdad eterna de Él, la sacó a conocer, la dio a conocer. Y Él manejó todos los tiempos, todo, manejó todo. Y es su plan, y es su misión. Desde los tiempos de los faraones hasta los reyes de este mundo, hoy quieren hacer desaparecer la verdad. Siempre Satanás ataca la verdad, ataca la verdad. Pero nosotros tenemos que ir a la verdad de la palabra de Dios cada día, leerla, meditarla y tomarla para mí. Esto es verdad, Señor, dice tu palabra, yo lo creo. Y mostrarlo y también creerlo y proclamarlo también. Y acá los reyes como Herodes no pudieron hacer nada y siempre la verdad se va a alzar en la tierra y va a vivir para siempre, mientras que los hombres ya son polvo. Cuarto lugar, que no desmaye el corazón de ningún creyente. Lo vimos acá, en la vida de José, que no desmaye, no desmayemos, nuestro corazón tiene que estar animado delante del Señor. Es verdad que nos desanimamos, hay momentos que hay temor, ¿qué hago, Señor? Como José, pero no tenemos que desmayar, tenemos que creer en las promesas de Dios, tenemos que creer en lo que Dios dijo y que nosotros podamos predicar el Evangelio de Cristo. En quinto lugar, y creo que esta es la enseñanza fundamental también de estos versículos, ser humildes, ser humildes. Jesús en ningún momento quiso jactarse de algo. Jesús no quiso hacerlo. Ni siquiera en el lugar de residencia. Él buscó lo más bajo, el lugar que todos despreciaban. Y esto muestra humildad de nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos que ver esto también en la palabra, que Jesús lo fue en todo humilde también. Y hasta el lugar de residencia del Hijo de Dios, dejando de lado ciudades importantes para los hombres. Y qué importante que es. Aprendamos también los jóvenes y los niños. Los jóvenes, los niños también enseñémosles cómo Jesús se sujetó a sus padres. Jesús siendo el Hijo de Dios, el Rey y el Señor, se sujetó a sus padres en todo. Se sujetó a sus padres en lo que le decía. No sé, lo que se hacía en la vida típica en Israel. El hijo haciendo las labores. Se tenía que levantar para ir a trabajar. Tenía que ayudar a su madre. Tenía que ayudar en las tareas de la casa. Jesús se sujetó en todo a sus padres, siendo el Hijo de Dios. Y aprendamos también de esto, cómo Él convivió también con los pobres y estuvo retirado para luego estar saliendo a la luz. En el ministerio público, ¿no? Y sexto y último lugar, aprendamos, que procuremos adquirir esta humildad, pero también oremos para obtenerla. Nuestro conocimiento puede ser limitado. Nuestra fe también puede ser débil, como veíamos acá en José. Y nuestra fortaleza también puede ser poca. Pero si somos discípulos de aquel que vivió y habitó en Nazaret, por lo menos, hermanos, seamos humildes. Por lo menos seamos humildes. Aprendamos de la humildad. Aprendamos a tener un corazón humilde. No la sabemos todas. No sabemos, Dios está trabajando en nosotros. Y aprendamos esta humildad que el Señor nos muestra acá, en su palabra. Y oremos por esto. Señor, ayúdame a ser humilde. No nos jactemos ni siquiera, Señor, gracias que soy tan humilde. No, es todo lo contrario. Señor, ayúdame. No, siempre tendemos a ser orgullosos, tendemos a queremos saberla toda, creemos tener como decimos, la posta de todo.
Y no es así. Dios es el que nos dice lo que tenemos que hacer. Y estamos en sus manos. Así que nosotros humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Confiemos en el Señor. Él nos va a guiar en todo momento. Y oremos por esto, para que podamos vivir en humildad y ser ejemplo en esto. Que Jesús nos dice que seamos ejemplo de Él siguiendo sus pisadas. Y a veces creemos que tenemos que seguir las pisadas desde que Él principia su ministerio. No, hay que seguir sus pisadas desde la gestación. Hay que seguir sus pisadas desde que Él nace y crece en el ámbito del hogar, como Él se sujetó en todos sus padres. Desde ahí tenemos mucho que aprender. Cómo Dios obra y cómo tiene que obrar en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has acompañado en este recorrido de este precioso evangelio de Mateo que nos relata y nos expone cosas tan preciosas que antes no veíamos. Y, Señor, en esto te queremos dar gracias porque siempre nos muestras que tenés cuidado de tus hijos. Tus planes son perfectos en los más mínimos detalles. Conocés nuestro corazón, nuestras preocupaciones, ansiedades. Y aún, Señor, nos marcás el modo de vida que tenemos que tener. Ayúdanos, Señor, a vivir en humildad. Ayúdanos a vivir, Señor, como lo hiciste tú. Viviendo en humildad, sujetándote en todo. A esos padres terrenales, momentáneos, que tenías, Cristo, y ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a ser obediente a ti, como Padre, como nuestro Padre eterno. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser entre nosotros humildes. Ayúdanos entre nosotros, Señor, a procurar estas cosas. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes ahora a partir de la próxima lección que vamos a aprender de Mateo, a encontrar más de tu palabra, que nuestro corazón arda, Señor, por tu palabra. Ayúdanos en esta semana a buscarte en oración, a orar, Señor, a ti, a clamar a ti por nuestra vida, por la vida de la iglesia, de nuestros hermanos, y para que tu palabra y tu verdad, Señor, siga corriendo, Señor. Tu verdad va a permanecer, tu palabra permanece. Gracias, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.